Hola, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre mí. Hay muchas personas que me han preguntado cómo vine a Uruguay, por qué Uruguay, y bueno, de esto vamos a estar hablando un poquito. Primero, no pensé hacerlo porque creo que es un poco personal, pero pensándolo con cariño, creo que es una buena opción que pueden tomar algunas personas que están en Cuba y pueden venir de forma legal con toda su familia. Así que si te interesa este tema, espera, ya comenzamos. Bueno, los que ya me siguen saben que me llamo Larixa. Soy de Santiago de Cuba, la segunda capital de Cuba, del oriente del país. Estudié licenciatura en enfermería, me gradué en el 2012 de licenciada y hice un año de servicio social. En el servicio social tenía unas amigas que iban a verme y me hablaban de cambiar de carrera, porque a las enfermeras licenciadas se le daba menores de 35 se le daba la oportunidad de cambiar de carrera para estudiar medicina a partir de tercer año. Y bueno, comencé con ellas a estudiar medicina y me gradué en el 2017. Conocí a mi esposo, el que ahora es mi esposo, cuando estaba en el cuarto año de la carrera. Él estaba en tercero de ingeniería en informática. Y bueno, en el sexto año de la carrera salí embarazada de la niña. La tuvimos cuando me gradué. Él se graduó en junio, yo me gradué en julio y la niña nació en agosto. Y bueno, ahí comenzó una etapa muy linda. Tuve 5 meses de licencia en Cuba. Para los uruguayos, a modo de conocimiento, porque acá no es así, la licencia de maternidad es por un año. Creo que acá son 2 meses y luego trabajan 4 horas o algo así. Bueno, allá te dan un año completo, luego pagándote, ¿no? Luego te dan 3 meses que no te pagan. Quiero contarles, una semana antes de tener la niña, nos mudamos y comenzamos a vivir solos. Estuvimos solos unas semanas nada más. Subimos para la casa que era de mi suegra, que ella vivía sola arriba, nos dio la casa y ella bajó con su mamá, que era donde nosotros vivíamos. Y bueno, ahí comenzaron los problemas porque teníamos casa, pero el dinero no nos alcanzaba para comprar algunas cosas que hacían falta, como un microondas, cosas tan sencillas como esa, no la podemos comprar. El dinero de él, que era ingeniero, ya trabajando, y el mío, que era doctora, recuerdo en ese tiempo, cobraba $60 mensual, que eran 1.500. Luego subieron el salario y todo, pero ya, yo no estaba. Por ejemplo, el televisor se nos rompió y vinimos, tuvimos 1 año, 2 años sin televisor. La heladera también se rompió y tuvimos que trabajar duro para poder arreglarla. Y ni pensar en comprarse un auto. Un auto en Cuba ahora mismo cuesta más que una casa. Irse a un hotel era imposible en aquel momento y me imagino que ahora sea peor. Viajar el mundo es algo que los cubanos no se pueden dar ese lujo, así que comenzamos a tener algún problema económico porque le dije, ya el dinero nos daba solo para comer y sobraba alguito para comprarse ropa, pero no podíamos vestir, calzar, esas cosas. Lo primero que se nos ocurrió, la primera idea que nos fuimos planteando fue cumplir misión. En Cuba se usa mucho eso, los médicos cumplen misión internacional y tienen que comienzan yendo a Venezuela. En eso pensamos y yo fui al policlínico donde trabajaba, hablé con quien tenía que ver con eso, me dijo que sí, luego me dijo que no, que todavía estaba haciendo la especialidad en medicina general integral y no podía salir a cumplir misión hasta que no terminara la especialidad. Estaba en primer año, me faltaban 2, así que esa idea la sacamos de la memoria. Tuvimos otra idea y fue ir a Surinam a comprar. Los cubanos van mucho a esos países que son libre visado, Rusia, Haití, Surinam, Guyana. Compran mucha pacotilla y se revende, al triple se vende. Yo fui con una amiga y con un vecino
a Surinam una semana, compramos cosas, pero bueno, yo después que tuve a la niña, todo lo que quería comprar era juguete. Aún aquí todo lo que compro es juguete, y el viaje no me salió como muy rentable. También después que uno comienza como a vender y a meterse en ese mundo en el que uno nunca estuvo, conoce como la parte mala. La gente mala paga y los amigos que no son amigos, todas esas cosas. Me pasaron cosas muy feas en ese tiempo. Y bueno, mi esposo, por otro lado, cobraba un poquito más que yo porque trabajaba en una empresa muy buena, con todo y el salario de él y el mío. Imagínense lo que cobra. Bueno, para que tengan una idea, cuando yo estudié enfermería, yo me gradué y cobraba 590 pesos, y cobraba mucho más que mi suegro, que es, en ese momento trabajaba en una empresa de investigación de medicamentos y llevaba como 20 años trabajando ahí. Yo cobraba más que él y era recién graduada de enfermería. Imagínense, cuando yo era doctora yo ganaba casi el doble de lo que ganaba él. Y bueno, mi suegra nos ayudó en este evento de Surinam, nos dio su salario sus ahorros de toda la vida. Los ahorros de toda la vida de mi suegra. Siempre nos reímos de esto porque acá mi esposo cobra más en un mes del salario de toda la vida de mi suegra. Es horrible, pero así es. Es una historia cruda y dura. Por su parte, mi esposo comenzó a aplicar en una red social que se llama LinkedIn, que es para profesionales. Comenzó a aplicar a empleos y actualizando su currículo, comenzaron las ofertas, las entrevistas. Fue muy complicado al inicio porque recuerdo que a veces se tenía que levantar a las 5 de la mañana porque, por ejemplo, en las entrevistas era con alguien de Alemania o de España, y bueno, el horario no era el mismo. Se levantaba de madrugada, se ponía un pullover y casi dormido hacía la entrevista. Y fueron muchas las empresas que decían no, porque él era recién graduado, tenía como un año de experiencia nada más. Y mayormente estas empresas piden más de 4 o 5 años de experiencia, y bueno, saben cómo es la cosa acá también para todos piden muchos años de experiencia. Y bueno, apareció una oferta de una empresa en Perú. Ya nos veíamos en Perú. Estuvimos mirando cómo era la violencia en ese país, cosa que uno mira, si era caro, si no era caro. Realmente Perú no nos gustaba mucho, pero para salir de Cuba cualquier cosa sirve. Y estaba haciendo la entrevista cuando de repente lo contratan de acá de Uruguay, gracias a Dios. Y comenzó, es un proceso un poco engorroso, un poco largo, porque tiene que hacer un día hacer una entrevista de psicología con un psicólogo, otro día hacer una entrevista en inglés, otro día la oferta salarial y tal. Era muy complicado, no porque acá puede ser normal, pero en Cuba el internet es una odisea. Y él tenía que ir como a 5 cuadras de la casa, sentarse en un lugar donde estaba la antena y con la compu, con la laptop, y bueno, hacer la entrevista. Duró como 4 meses todo ese proceso. Comenzaron a decirnos que debíamos traer, ellos fueron los que nos dijeron todos los documentos que debíamos traer, y ahí decidimos casarnos. Yo creo que se casó para poder venir. Bueno, no sé, yo espero que no, que se haya casado por amor. ¿Será? Bueno, decidimos casarnos, fue un casamiento así. Él nunca se acuerda de la fecha porque nunca se acuerda de la fecha porque nos casamos así como rápido, como para venir, como encontramos fecha y fuimos rápido ese día. No teníamos ni testigos. Él habló con algunas personas que estaban afuera para que fueran testigos de nosotros. Recuerdo que había una señora que se llama Inés, que fue a resolver unos papeles del trabajo, y bueno, fue así. Y andábamos con la niña que ya tenía 1 año y algo, y fue un poco complicado. En el trabajo nos apoyaron mucho las personas de acá.
le mandaron a él nos mandaron carta de invitación a la niña y a mí, y a él su contrato de trabajo. Y así vinimos. Salimos de Cuba, de Santiago de Cuba, salimos un 14 de febrero. Fue un poco complicado porque no queríamos decir, todo el que sale de Cuba es como un secreto, el misterio más grande del mundo, porque hay muchos comunistas, mucha gente pendiente a la vida ajena. Y bueno, le quería comentar algo, porque lo otro interesante fue que él estaba en su proceso adelantado. Yo tenía pasaporte porque como estudiaba medicina, estaba haciendo la especialidad MGI. MGI no tiene a sus médicos regulados. Todas las otras especialidades sí, los cirujanos no pueden salir del país. Bueno, yo sí saqué mi pasaporte, le sacamos el pasaporte a la niña, pero él no tenía pasaporte porque estaba regulado. Comenzó un proceso ahí, su mamá y él hablando con la jefa para que, bueno, cuando fuimos a buscar el pasaporte de la niña, que íbamos casi toda la semana a ver si ya lo habían sacado de ese listado donde habemos miles de cubanos, lo habían sacado. Y ahí hizo todo rápido, el mismo día ya teníamos el dinero, creo que eran como $100 que costaba el pasaporte. Bueno, teníamos el dinero y lo hicimos todo rápido. Creo que lo hicimos como un mes antes de venir, porque él estaba haciendo todo sin el pasaporte. Y bueno, ya después lo de los pasajes, había que ir a La Habana. Recuerdo que un amigo en La Habana nos hizo el favor de ir a Copa y la reserva y esas cosas. Vinimos con la ayuda de mucha gente. Vinimos con el ahorro de toda la vida de mi suegra, que nos ayudó mucho. Salimos de Santiago el 14 de febrero porque teníamos que recoger la visa en La Habana el 16 y teníamos pasaje para el 24. Estuvimos en La Habana 10 días en casa de unos amigos de un familiar, porque no tenemos familia en La Habana. Un señor maravilloso, una familia maravillosa que no nos conocía. Nos conocimos justo cuando me fui a buscar al bus y nos aguantó 10 días. Hoy son nuestros grandes amigos, los queremos mucho, 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 porque estuvieron ahí siempre apoyándonos. Salimos de Cuba el 24, llegamos acá un 25 en la madrugada, y desde que hicimos escala en Panamá, bueno, respiramos profundo porque ya sabíamos que éramos libres. Bueno, olvidé contarle una parte de la historia del aeropuerto de La Habana. Resulta que llegamos en la madrugada y yo estaba esperando a mi hermana que venía de otro lado para despedirnos, que no nos pudimos despedir porque yo sentía que decían Larixa, representarse. Bueno, busqué el lugar, mi hija y yo, donde teníamos que ir. Me metieron en una oficina, me abrieron la maleta. Resulta que yo había acabado con toda la farmacia de Santiago. Tenía medicamentos para un año, medicamentos que tomaba la niña, medicamentos que tomaba yo, todo tipo de antibióticos, el que tomaba, el que no tomaba, el que necesitaba y el que no. Tenía casi media maleta, porque ¿qué traía yo en la maleta? Todas mis libretas donde hacía los resúmenes. Solía hacer muchos resúmenes, muchos libros y medicamentos, porque la ropa la dejamos allá. Creo que toallas, sábanas, esas cosas. Pero 2 maletas que casi no llevaban nada. Y me sacaron casi todos los medicamentos. Y un disco duro que traía con cosas que traemos nosotros. Fotos y boberías. Pero bueno, todo eso nos lo sacaron en la aduana. Llegamos a Panamá, hicimos esa escala. Y bueno, ahí sí ya supimos que éramos libres. Respiramos y bueno, fue un poco complicado porque mi esposo y mi hija nunca habían venido en avión. Yo había ido a Surinam solamente y bueno, fue complicado, pero llegamos al aeropuerto en la madrugada a la 1 de la mañana y ya estaba esperando en el Uber, que nos iba contando por el camino que el barrio al que íbamos era muy tranquilo, que Uruguay era muy bueno, era muy lindo, muy tranquilo y bueno,
Si les interesa saber cómo fueron nuestros primeros meses acá, cuando comenzó el COVID, me lo escriben en los comentarios y seguimos hablando de este tema. Espero que les sirva, sobre todo a los cubanos que quieran venir por esta vía. Todo ingeniero tiene que tener LinkedIn. Eso se lo digo a un amigo que no sé por qué todavía no lo tiene. Y bueno, los que no son ingenieros también. Capaz los médicos también lo pueden tener, porque en esta plataforma, esta red social, se conocen otros colegas y intercambian. Siempre puede aparecer algo. Así que vamos a agotar todas las posibilidades. Suscríbanse, que es gratis, porque tengo muchos amigos que me dicen, pero suscribirse, ¿cuánto cuesta eso? Es gratis suscribirse, y el 80% de los que ven mis videos no se han suscrito. Suscríbanse al canal y nos vemos en otro video. Chao, chao.